Hay objetos que atesoramos por muchos años, casi como si reprimir el sufrimiento fuera la manera de progresar, pero, tarde o temprano, el silencio se vuelve más pesado de llevar que los recuerdos que intentamos olvidar. Me tomó toda una vida entender esto. Toda una vida. Antes de seguir, me gustaría que me dijeras desde dónde me escuchas. Te aseguro que leeré y responderé todos los comentarios. Me alegrará mucho saber a qué lugares llega mi mensaje. Hoy, con 72 años, al mirar atrás, veo todo aquello que callé, todo lo que viví priorizando a los demás, descuidando mis propias necesidades. Precisamente por eso decidí compartir mi historia, no con la intención de victimizarme, sino porque quizás tú que me escuchas, también hayas experimentado lo que yo sentí. Cuando ocurrió todo, yo tenía 60 años. Trabajaba incansablemente como siempre lo había hecho. En ese momento pensaba que estaba en el punto más alto de mi carrera, pero ignoraba que la vida aún me tenía preparadas sorpresas inesperadas. Mi nombre es Clarice, tengo 72 años y resido en Belo Horizonte. Toda mi vida la he dedicado a la costura, realizando dobladillos con precisión, reparando prendas con esmero y creando ropa a medida según los deseos de mis clientes. Nunca me jubilé, ya que las circunstancias nunca me permitieron dejar de trabajar. Quienes me conocen me llaman Doña Clarice, o simplemente Clarice, en un tono que refleja cercanía y confianza. Soy de las que hablan suavemente, casi en un susurro, pero sienten las cosas con una intensidad abrumadora, de las que cargan con el peso del mundo sobre un cuerpo fatigado, pero con un corazón resiliente. Y si alguna vez has experimentado el dolor silencioso, si alguna vez te has sentido invisible a pesar de estar presente, quédate aquí conmigo, porque la historia que estoy a punto de relatar podría resonar con la tuya. También hay momentos que nos definen para siempre, como la primera vez que sostienes a tu nieto recién nacido, o la lucha por contener las lágrimas para no mostrar debilidad, o la dolorosa práctica de fingir que no has escuchado algo que te ha herido profundamente. A lo largo de mi vida, he experimentado innumerables momentos significativos, y a pesar de que el tiempo transcurre, el cuerpo envejece y el espíritu se agota, existe algo que permanece inmutable, mi amor y dedicación a mi nieto Juan. Cuando sus padres perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico, Juan apenas tenía 5 años, una pérdida que destrozó nuestras vidas en un instante. Desde ese día, desaparecieron el tiempo para mí y la posibilidad de lamentarme o de planificar mi futuro. La única certeza que guiaba mis pasos era la imperiosa necesidad de trabajar, cuidar de él y criarlo de la mejor manera posible, aunque sin saber exactamente cómo lograrlo. Con el tiempo el despertador se convirtió en un objeto inútil, mi cuerpo se habituó a despertarse antes de que sonara, y diariamente me sentaba al borde de la cama, en la oscuridad de la madrugada, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. La cama de Juan, donde dormía plácidamente, estaba justo al lado, y verlo cubierto hasta el cuello, aparentemente ajeno a las responsabilidades que yo enfrentaba para proteger su serenidad, me llenaba de una mezcla de amor y determinación. Con un sorbo lento de café negro, cuyo amargor me despertaba, salía a la calle con la bolsa de tela colgada del brazo y la pesada carga del agotamiento diario que ya me dominaba. Me enorgullecía sobremanera conservar la compostura, de no descuidar mi apariencia al entregar los encargos. Una vez, una cliente me hizo saber que admiraba mi dedicación, lo que no era un cumplido en el sentido estricto, pero preferí aceptarlo como tal. Había jornadas en las que debía realizar hasta 5 o 6 entregas. En ocasiones, apenas recibía una mirada o una palabra, el pago, en ocasiones, aparecía discretamente sobre el mostrador, dentro de un sobre, mientras que otras veces solo hallaba una nota con instrucciones apresuradamente garabateadas. Al finalizar el día, en la última entrega, una señora viuda me ofrecía una taza de té y me preguntaba por Mateus, convirtiéndose en el único instante del día en que recordaba mi propia humanidad. El aroma a pino proveniente de los talleres se adhería a mi ropa, a mi piel, a mis manos, incluso, en ocasiones, el sabor de la resina se filtraba en mi almuerzo, pero nunca me quejaba. Mientras fregaba el suelo, mi mente viajaba a Mateus, a sus libros, a sus sueños, y eso me proporcionaba la energía para seguir adelante.
Después de un día de trabajo arduo, solía hacer una parada en la tienda, donde adquiría vegetales que ya mostraban señales de deterioro y un tomate que costaba menos, caminando con los pies cansados que imploraban por un descanso. Sin embargo, al llegar a casa, siempre encontraba a Mateus sentado a la mesa, completamente absorto en sus libros, con el ceño fruncido y un lápiz delgado entre sus dedos. «¿Cómo te fue en el examen de historia?», le preguntaba mientras dejaba la bolsa de compras en el suelo. «Un 10», respondía sin desviar la mirada del cuaderno. Una sonrisa íntima se dibujaba en mi rostro, sintiendo una alegría similar a la de haber ganado la lotería, y le susurraba casi imperceptiblemente: «Vas a ser abogado, hijo mío, ¿verdad?». «Sí», respondía con una risita tímida. «El profesor Ricardo dijo que si sigo dedicándome así, puedo aspirar a entrar en la USP. Inténtalo, inténtalo, que ya veremos cómo lo hacemos». No tenía idea de cómo lograrlo, pero esa parte era responsabilidad mía. Él solo tenía que mantener su sueño. Los domingos, lavaba la ropa en el lavadero del frente. El sonido del cepillo frotando contra la tela se convertía en la banda sonora de los chismes del vecindario. Y entre todas esas voces, una en particular destacaba. Doña Lourdes, con su risa socarrona, solía señalar a su hija, que habitaba en un hogar humilde, refiriéndose a ella como «la del tanque». Luego, dirigiéndose a Mateus, le imploraba con un tono burlón y disimulado: «Mateus, cuando seas abogado, por favor, llévala a vivir a un lugar digno». Al principio Mateus respondía con risas, pero con el tiempo, el silencio se apoderaba de él. Yo, fingiendo no prestar atención, sentía cada palabra de aquella mujer como una punzada dolorosa. La comida era modesta, consistía en arroz, frijoles, huevos fritos y, ocasionalmente, sardinas. A Mateus le fascinaba la cebolla caramelizada que yo preparaba para él, diciéndome que solo yo lograba ese sabor, y me encantaba que apreciara esos pequeños detalles. Al caer la noche, después de las tareas del día, me aplicaba una crema barata en los pies y me sentaba al borde de la cama, sumida en mis pensamientos. Susurraba para mí misma, repitiendo que el final estaba cerca, que Mateus triunfaría, que no podía darme por vencida. Escribía frases alentadoras en notas que pegaba en la pared: «Lo estás haciendo bien, no llores, solo respira, él será todo lo que has soñado». Un día Mateus regresó a casa portando un certificado escolar: había ganado el primer lugar en un concurso de oratoria. «Le escribí un texto», me dijo, extendiéndome una hoja de papel. El escrito trataba sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que significaba ser hijo de una madre soltera. Un nudo se formó en mi garganta, una combinación de temor e inmenso orgullo. «¿Y qué dijiste, qué escribiste?», pregunté con la voz entrecortada. «Que usted es la mujer más fuerte que conozco», respondió. Necesité ir al baño para no romper a llorar delante de él. Al mirarme en el espejo vi a una mujer exhausta, con profundas ojeras y las manos ásperas por el trabajo constante, pero sentí una belleza interna que me llenó de satisfacción. Por un breve instante me sentí completa. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente. Al día siguiente la señora Neide se presentó acompañada de otra vecina. «He escuchado que tu hija está escribiendo sobre su madre, la limpiadora. Espero que no le dé vergüenza mencionar que vive en la favela», comentaron. Mateus, que estaba cerca, fingió no haber oído nada, pero esa noche se negó a cenar. Desde hacía algún tiempo había dejado de querer que yo asistiera a las reuniones escolares, lo cual se había convertido en un punto de tensión entre nosotros. Elena, mi hija, argumentaba insistentemente que no era necesario que fuera. «La profesora sabe que es un buen estudiante. Es demasiado trabajo para ti, mamá. Déjamelo a mí», solía decir interrumpiéndome. Yo, tragando saliva, respondía algo indefinido, sin poder objetar completamente. «Sí, mi amor, entiendo, pero me hubiera gustado estar presente para ver al muchacho que crié recibir ese reconocimiento». Mis articulaciones me dolían con más frecuencia, y sentía los dedos cada vez más rígidos. Algunos de mis clientes de jardinería comenzaron a buscar a otros, quejándose de mi lentitud.
Uno sin miramientos me dijo: voy a contratar a un chico más joven. Agradecí su honestidad y me despedí con la frente en alto, aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Al llegar a casa, continué con mis tareas habituales, lavaba cuidadosamente la ropa de Carlos, sus camisetas de fútbol, asegurándome de que todo estuviera impecable. A pesar de todo, él se distanciaba de mí, notaba un silencio nuevo, un cuidado excesivo al hablarme, como si me tratara con precaución, como si me hubiese convertido en alguien a quien debía proteger o, peor aún, evitar. Sin embargo, persistía en mi esperanza, creyendo que si mi hijo se graduaba en ingeniería, todo el sacrificio, las noches en vela, las dificultades económicas, las veces que me sentí un estorbo y las críticas sutiles que me herían en silencio, habrían valido la pena. Después de todo, él era mi único apoyo y a estas alturas de mi vida, me sentía perdida sin él. La semana comenzó de forma habitual, el ensordecedor timbre del despertador a las 5 de la mañana, el reconfortante olor a café recién hecho llenando la cocina y las facturas, como siempre, amontonadas sobre la mesa del salón, esperando un milagro que nunca llegaba. Pero ese día, al regresar del trabajo, encontré a Carlos sentado en el sofá, con la computadora portátil en el regazo, la mirada fija y los dedos temblorosos. No pronunció palabra al principio, solo me sonrió radiante. «Mamá, he aprobado». De inmediato solté las herramientas que llevaba en las manos, impactada. «¿Qué has aprobado, hijo?» «Ingeniería, en la Universidad Federal». Mi corazón se disparó sintiendo mis piernas flaquear, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me quedé observándolo fijamente, anhelando que estallara en risas, revelando que todo era una broma, pero sus ojos brillaban con una intensidad desbordante, con la boca entreabierta, como si ni él mismo pudiera creerlo. «Ingeniería», repetí casi como un conjuro, «ingeniería, en la Universidad Federal». Lo abracé tan fuerte, con un abrazo que sentí profundo, que incluso se quejó por la presión. Escondió su rostro en mi hombro y yo, con el corazón latiendo con fuerza, le permití que no viera las lágrimas que rodaban por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. En ese preciso instante supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Cada día de trabajo agotador, cada callo que me había salido en las manos, cada privación que había soportado, todo cobró un nuevo y brillante significado. Esa noche pasamos horas despiertos planeando su futuro. Carlos, con una emoción palpable, buscaba en la computadora del colegio información sobre la facultad a la que iba a asistir, los barrios que la rodeaban, los precios de los alquileres. Su entusiasmo era tan contagioso que lograba hacerme olvidar el cansancio que sentía. Solo podía pensar una y otra vez: lo ha logrado. Al día siguiente hablé con 3 clientes suplicándoles un adelanto. También le pedí prestado dinero a una vecina de la iglesia, una mujer amable y siempre dispuesta a ayudar. Recorté todo lo que pude, incluso el paquete de datos de mi teléfono móvil, porque Carlos necesitaba todo lo que pudiera darle. Ahora estábamos a punto de mudarnos a una nueva ciudad, a comenzar una nueva vida. Y entonces Carlos, con la voz temblorosa, me dijo: «No podría haberlo hecho sin ti, mamá». Esas palabras me llenaron de una fuerza renovada. Al día siguiente fui al banco con la esperanza de conseguir un préstamo para financiar la compra de un pequeño apartamento. El gerente, tras examinar mi nombre, frunció el ceño y negó con la cabeza, murmurando: «Nombre en mora, señora Augusta». Complicado. Tomé una profunda respiración. ¿Y si lo ponemos a nombre de mi hijo? Tiene 18 años, ya es mayor de edad. El gerente esbozó una leve sonrisa y respondió: «Entonces podemos intentarlo». Así fue como todo comenzó. 26 días después, firmamos el contrato de alquiler, pero a nombre de mi hijo. Era un estudio pequeño, de una sola habitación, pero estaba impecable. Tenía un balcón que daba al patio interior y estaba a unos 15 minutos de la facultad. Agradecí la noticia como si me hubieran regalado un apartamento de lujo. De camino a la mudanza, en un taxi abarrotado de cajas y sufriendo el tráfico intenso, Sofía recordó la historia de la profesora Beatriz. Fue ella quien me inspiró,
la primera en decirme que las chicas de origen humilde también podían estudiar derecho. Recuerdo que volviste del colegio muy emocionada, hablando de tribunales y de abogadas famosas. Fue después de esa charla, ¿verdad?, preguntó Sofía, sonriendo. Sí, fue la profesora Beatriz. Sofía, con su carácter afable y determinación inquebrantable, siempre confió en mis capacidades, y por ello, le estaré eternamente agradecida. Entendí que una pequeña influencia, bien intencionada, puede cambiar el rumbo de una vida. En nuestro primer día en la capital, Sofía, con su personalidad decidida, comenzó a planificar cada detalle de la casa, imponiendo sus gustos y preferencias. Ella eligió la ubicación del escritorio, la disposición de los libros, y yo, sin dudarlo, acepté, conformándome con un espacio en un rincón, donde coloqué mi colchoneta y mis pocas pertenencias. Quería aceptar plenamente que la casa era suya y adaptarme a esa nueva realidad. Comencé a buscar trabajo en los alrededores, ofreciendo mis servicios en tiendas y panaderías. Algunas familias aceptaron que cuidara de sus hijos algunas tardes a la semana, lo cual me permitía subsistir con menos ingresos que antes, pero era suficiente para que pudiéramos vivir. Lo más importante era que Sofía pudiera concentrarse en sus estudios sin preocupaciones. Ella salía temprano con su mochila a cuestas y la mirada llena de esperanza. Al volver a casa, mi hija me relataba con entusiasmo las últimas novedades del campus universitario, los seminarios de Derecho Constitucional a los que asistía y las personalidades de sus profesores. Yo la escuchaba con suma atención, aunque la terminología legal que empleaba me resultaba a menudo incomprensible. Un día, visiblemente emocionada, me contó que había conocido a un compañero de clase llamado Mateus. Su voz, al hablar de él, irradiaba un brillo en los ojos que no era habitual en ella. Es hijo de jueces, mamá, ya lo sabía todo sobre la carrera antes de empezar, me dijo. Sentí un ligero nudo en la garganta, pero me esforcé por disimular mi preocupación. Ten cuidado, hija mía. Esas familias adineradas no siempre entienden nuestra realidad social. Ella replicó con una convicción que me sorprendió, él es diferente, mamá. No es como los demás. No quise arruinar su alegría, así que guardé mis dudas para mí. A la mañana siguiente, un sábado, me levanté antes del amanecer como era mi costumbre. Preparé café y una tostada con queso para ella, y lo dejé en la mesa junto a una pequeña nota que decía, «Buenos días, abogada». A ella le encantaban esas notas, al menos al principio. Durante la comida de ese día, me comentó que habría una simulación judicial en el bufete de abogados simulado de la universidad. Le expresé mi entusiasmo por asistir y mi deseo de respaldarla, pero ella vaciló. No es necesario, mamá. Será rápido, solo para la clase. Comprendí, o al menos lo intenté. Ese día, fregar los platos se convirtió en una tarea meticulosa, exagerada. La espuma amenazaba con desbordarse del fregadero. Observé que con el tiempo mencionaba cada vez menos a sus compañeros. Cuando lo hacía, siempre era para hablar de su vestimenta, su calzado, sus coches. Tienen una vida tan diferente a la nuestra, mamá, como en las películas. Pero tú eres como ellos, Sofía. Estás estudiando lo mismo en la misma universidad. Ella me miró y dibujó una sonrisa forzada. Es verdad. Esa noche escribí una nueva nota para mí misma, estás aquí para recordarle de dónde viene, y eso no es motivo de vergüenza. Nuestro estudio era pequeño, pero perfectamente habitable. Lo organizaba todo para que se sintiera cómoda. Me esforzaba por mantenerlo limpio, dejaba las toallas dobladas y el café preparado. Me sentía útil, aunque ella nunca expresara nada. Un día, al regresar del trabajo a eso de las 3 de la tarde, la encontré hablando por teléfono en la sala. Al verme, bajó el volumen de la conversación y se giró, dándome la espalda. Me pareció un gesto extraño, pero decidí no hacer ningún comentario. Más tarde la escuché hablar con alguien, mencionando que ahora vivía sola. Permanecí en silencio,
Respiré hondo y me puse a ordenar el papeleo de la oficina. El corazón de un padre presiente las fisuras antes de que se conviertan en profundos abismos, pero a menudo preferimos ignorarlas, autoconvenciéndonos de que se trata solo de una etapa, de una impresión temporal. Está tenso con el nuevo trabajo intentando adaptarse, me decía a mí mismo, repitiéndome la frase una y otra vez. Volverá a ser ese muchacho que se sumergía en sus libros, sonriendo ante sus logros. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una parte de mí ya intuía que su mundo estaba transformándose y que, poco a poco, yo comenzaba a quedar fuera de él. Al principio, solo eran silencios, pequeñas modificaciones, como dejar de hacer comentarios que antes sí compartía. Antes, Lucas llegaba a casa compartiendo cada detalle de su día, ahora, lo resumía todo con un simple «todo bien». Le preguntaba si había almorzado, si necesitaba algo para beber o comer, o si se sentía fatigado. Él, sin desviar la mirada de la pantalla de la computadora, contestaba de manera apresurada que estaba inmerso en sus proyectos y cursos en línea, y yo intentaba creerme sus palabras. Gradualmente el espacio de trabajo donde laboraba se transformó en un sitio del que solo recibía noticias, pero al que ya no se me permitía acceder. Se organizó una reunión con los familiares de los empleados, un encuentro para estrechar lazos con la gerencia. Regresó a casa con cierta duda, se sentó a mi lado y me dirigió la palabra con ese tono que encubre sus verdaderas intenciones. Papá, lo que no es conveniente que asistas a esa reunión de la empresa. Solo hay gente adinerada, ya lo sabes. Conversarán sobre temas complicados. Será aburrido. Asentí lentamente, reflexionando. Si crees que es lo más adecuado, entonces está bien. Y además la vestimenta, ¿verdad? Allí todo es formal, créeme, será una pérdida de tiempo. Se levantó inmediatamente simulando que iba a buscar algo para comer. Permanecí inmóvil en la silla, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sumido en un profundo desconcierto al sentir una opresión en el pecho, a pesar de haber aceptado racionalmente la decisión que me había llevado a esa situación. El domingo, mientras me dedicaba al jardín, lo escuché conversar por teléfono. Su voz era suave, pero alcancé a oír claramente sus palabras: no, mi padre no irá. Es demasiado sencillo para esas cosas. La frase «demasiado sencillo» retumbó en mi mente durante todo el día. Yo, que siempre me había desvivido por ofrecerle lo mejor, que me había sacrificado para costear sus estudios y viajes, ahora era considerado demasiado sencillo. Tragué el amargo trago como tantas otras veces, e hice como si no hubiera escuchado nada. Preparé su plato predilecto para la cena, filete con cebolla, patatas a la francesa y arroz. Comió con apetito y elogió la comida, mientras yo sonreía, pero por dentro sentía que la comida me sabía a arena. Con el tiempo sus llegadas se hicieron más tardías, excusándose con horas extras y proyectos urgentes. Un día, mientras charlábamos sin darle mayor importancia, mencionó que iba a cenar en casa de una compañera. Pregunté su nombre intentando sonar despreocupado: Sofía, ¿quién es ella? Me respondió que era una compañera de trabajo, y añadió que su familia era dueña de una gran empresa, gente de renombre. Curioso, le pregunté si alguna vez había estado en su casa. Con una sonrisa me contó que sí, que su padre era director de la empresa y que vivían en una casa enorme y lujosa, con chofer incluido. Me describía ese mundo con fascinación, como si hablara de un lugar lejano, y me quedé sin saber qué decir por un momento. Finalmente le pregunté cómo la habían tratado. Me respondió con una frase que me resonó profundamente: bien, pero es otro mundo, mamá. A la semana siguiente noté que llevaba una blusa que no le había visto antes. Estaba más arreglada que de costumbre y percibí un aroma diferente. Aunque fingí no darme cuenta, su silencio aumentó y me pregunté si se estaba enamorando o si solo intentaba encajar en un ambiente que no le pertenecía. Quizás ambas cosas. Una noche la escuché reír alegremente por teléfono. Cuando colgó le pregunté directamente si era Rafael. Asintió, confirmando mis sospechas.
Es una persona muy divertida, inteligente y con una forma de ser singular, diferente a lo que yo esperaba. Su forma de pensar es distinta, es como si tuviera otra perspectiva del mundo. Ha tenido la oportunidad de viajar por el extranjero y ha adquirido una gran cantidad de conocimientos, lo cual le permite ser una persona culta y un excelente conversador. Aunque yo permanecí en silencio, pude percibir una tristeza oculta en sus palabras, como si nuestras conversaciones ya no fueran suficientes, como si todo aquello que había construido a lo largo de mi vida, todas mis experiencias y conocimientos, ya no tuvieran valor para ella. Un día al regresar del supermercado, la encontré sentada en el sofá con una joven que aparentaba tener alrededor de 20 años. La chica, elegantemente vestida, llevaba el cabello recogido en un impecable moño, pintalabios oscuro y una chaqueta a pesar del calor. Al verme entrar, mi hija me saludó con una sonrisa y bajando la voz, me presentó: mamá, te presento a Fernanda, una compañera de la universidad. Hola, encantada, respondí secándome las manos en la falda. La joven me respondió con un leve movimiento de cabeza, y su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, como si estuviera juzgando algo fuera de lugar. Después de conversar por media hora más, se marcharon juntas. Al regresar, Fernanda ni siquiera me dirigió la mirada, y mi hija subió directamente a su habitación. Esa noche pude escuchar sus risas en voz baja. Me quedé en la cocina, doblando los paños de cocina, esforzándome por no pensar que tal vez me había convertido en una presencia invisible en esa casa. Poco después, mi hija empezó a pedirme que le avisara antes de ir a la universidad. Una vez intenté llevarle el almuerzo que se había olvidado, pero ella me respondió: mamá, mejor no. Ya me las arreglo. La gente de allí es un poco complicada. Les parecerá raro. ¿Raro? ¿Cómo?, le pregunté. No sé. Es otro ritmo. Mejor no. Me quedé mirando la merienda en mi mano, un sándwich de pan con queso, su favorito, envuelto en una servilleta limpia. Al final me lo comí yo sola. Sentada en la parada del autobús, empecé a sentir que mi espacio se estaba reduciendo. La casa, aunque pequeña, parecía cada vez más diminuta. Ella se ausentaba de casa con frecuencia, y cuando estaba, se recluía en su habitación, aislada con los auriculares puestos. En la cocina, mientras fregaba los platos, o en la ducha a altas horas de la madrugada, tendida en la cama, mirando al techo, noté que comencé a hablar sola con mayor frecuencia. Una noche, movida por la nostalgia, abrí la caja donde guardaba las notas que me escribía cuando era niña. En una de ellas, con letra infantil, se leía: mamá, eres mi heroína. En otra prometía: cuando sea médica, te compraré una casa con jardín. Las leí con el corazón encogido, como quien lee un tesoro preciado. Después apagué la luz y rompí a llorar en silencio. Al día siguiente me pidió dinero para una supuesta cena de confraternización con compañeros de la facultad. A pesar de saber que ese dinero me haría falta para pagar el gas, se lo di. ¿Dónde es?, pregunté. En un restaurante elegante, pero dividiremos la cuenta y tengo que estar allí, mamá. Solo asentí con la cabeza, preocupada, y le pedí que tuviera cuidado. Salió radiante con el pelo recogido en un elegante moño, un maquillaje ligero y tacones altos que la hacían ver imponente. Tras el cierre de la puerta, mi mente se aferraba a la posibilidad de regresar a su mundo, de recuperar un lugar en su vida. Acomodada en el sofá, busqué atenuar la creciente oscuridad de la cocina encendiendo una vela. Anhelaba que el olor del guiso de lentejas, burbujeando en la olla, llenara el aire y aportara calidez al ambiente. Un tenue hilo de esperanza se asomaba, la fantasía de que esto fuera solo un periodo transitorio, un pequeño cambio en el camino antes de su retorno. Pero la realidad inexorable se abría paso. Mi nieta, Clara, se distanciaba de mí gradualmente, día tras día, y mi negación era un disfraz, una forma de engañarme a mí misma. Algunos días el silencio en la casa era tan profundo que mi propia voz se perdía en la inmensidad. Clara se marchaba al alba y regresaba con el crepúsculo, pero incluso dentro del hogar,
se recluía en su habitación. Yo permanecía inmóvil en el rincón del sofá, con las manos posadas sobre mis muslos, escuchando el constante tic-tac del reloj. Me sentía como una presencia espectral, un simple ruido al que ella se había acostumbrado a ignorar. Y a pesar de todo, mis esfuerzos por conectar con ella continuaban. Los paños de cocina, impecables y recién lavados, colgaban pulcramente en la barra. Las blusas de Clara, planchadas con esmero, estaban alineadas sobre el respaldo de la silla del comedor. En la despensa el arroz blanco suelto y perfecto esperaba ser cocinado, y las lentejas, preparadas con las especias que a él tanto le gustaban, despedían un aroma apetitoso. Sin embargo, una sensación de inutilidad se apoderaba de él. Clara, su hija, casi nunca comía en casa. Ella siempre tenía una excusa, decía que merendaba en la facultad, o que se quedaba estudiando en grupos hasta muy tarde. A veces regresaba con bolsas de comida, sobras de cenas con compañeros o quién sabe, quizás de citas con ese tal Bruno, un nombre que mencionaba con frecuencia. Él, con la prudencia que lo caracterizaba, prefería no preguntar, solo observaba en silencio. Una noche sin previo aviso, un dolor agudo como una puñalada, le atravesó la zona lumbar, dejándolo inmóvil. El dolor era tan fuerte que apenas podía enderezarse de la silla. Hizo un esfuerzo por moverse, pero el dolor, ahora irradiando por la pierna, era insoportable. Consideró ir a la sala de urgencias del barrio, pero desistió. Era sábado por la noche y ya sabía lo que le esperaba, horas de espera interminable, una atención médica superficial y, sobre todo, no quería ser una carga para Clara. El domingo por la mañana, el dolor persistía, sordo y persistente. Con gran esfuerzo, se arrastró hasta el centro de salud más cercano. Con esfuerzo me puse la ropa y descendí las escaleras, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar con cada paso. Mientras avanzaba, percibí las miradas curiosas y expectantes de algunas personas en la calle, como si mi presencia allí fuera inusual, extraña. Parecía que me juzgaban por mi postura encorvada y mis movimientos torpes. Decidí ignorarlas, pues no tenía la energía ni la voluntad para aparentar normalidad. Al llegar al centro de salud, me senté en una de las frías bancas de plástico y esperé pacientemente a que me llamaran. La espera se extendió, prolongándose más de lo que esperaba. En ese lapso observé a una señora que conversaba animadamente con una empleada. Su voz era firme y segura, pero sus ojos transmitían calidez y amabilidad. Vestía una bata adornada con estampados coloridos, su cabello estaba recogido en un moño relajado y tenía una bolsa repleta de folletos en su regazo. Una vez finalizada su conversación, se giró hacia mí y me preguntó con dulzura: ¿todo bien, querida? Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. El dolor en mi espalda era intenso. Entonces me preguntó: ¿a qué te dedicas? Le respondí que limpiaba casas desde hacía muchos años. Ella me observó detenidamente de pies a cabeza, pero no hubo juicio en su mirada. Parecía que veía algo más allá de mis palabras, como si pudiera percibir el agotamiento y el cansancio que se ocultaban tras mi respuesta lacónica. Finalmente extendió su mano y se presentó: me llamo Celia. En el Centro Comunitario de Jardín das Flores, donde colaboraba en un proyecto, conocí a un grupo de mujeres que, como yo, se dedicaban a cuidar a los demás, a menudo descuidándose a sí mismas. Ante su amable ofrecimiento de acogida, una sonrisa nerviosa afloró en mi rostro, pues no estaba acostumbrada a ser el centro de la atención, ni mucho menos a recibir invitaciones. Agradecí la invitación, aunque me negué a aceptar, y para mi sorpresa, la mujer no insistió. En cambio, sacó un folleto de su bolso y me lo entregó. En él descubrí un anuncio de un grupo de apoyo que ofrecía tertulias, talleres de cerámica y sesiones de relajación. Una risa sincera, olvidada hacía tiempo, escapó de mis labios. La cajera, al devolverme el cambio, me regaló una sonrisa que me caló hondo, acompañada de una frase que resonó en mi interior: solo has olvidado quién eres, pero aún estás a tiempo de recordarlo. Me quedé contemplando el folleto, un simple papel con letras llamativas y la imagen de un grupo de personas felices.
Regresé a casa sintiendo el cansancio acumulado de los años, pero la frase, recomes centro de acolo, desenvolvimiento pesual, seguía dando vueltas en mi mente. Era como si un soplo de aire fresco hubiese abierto una ventana empolvada, despejando la oscuridad. Como Tiago aún estaba en el trabajo, me senté en el sillón y tomé el folleto de nuevo. Recomenzar. Centro de acogida y desarrollo personal, decía. La dirección, los horarios y las actividades estaban detallados. Lo guardé en el cajón junto a las viejas cartas de Tiago. En los días siguientes la rutina diaria continuó, pero algo cambió dentro de mí, un anhelo extraño por hacer algo por mí misma y no por los demás, por pasear sin cargar bolsas ni preocuparme por nada. El miércoles, después de terminar de limpiar la casa, pasé cerca de la dirección que indicaba el folleto. Observé la fachada colorida y la puerta abierta. En el jardín, vi a varias personas sentadas, algunas modelando arcilla, otras pintando cuadros, todos sonriendo. Me quedé parada al otro lado de la calle, observando la escena, durante un buen rato. Sentía el deseo de entrar, pero mis piernas se negaban a obedecer, como si hubieran olvidado la forma de priorizar mis propias necesidades. Con esa idea fija en la mente, regresé a casa. Esa noche, al llegar Tiago y dirigirse directamente a su oficina, como era costumbre, abrí el cajón, saqué el folleto y lo dejé sobre la mesa. Era como si necesitara recordarme la existencia de un lugar que, tal vez, me aceptaría por quien era, y no por lo que hacía por los demás. El sábado, reuní todo mi coraje. Me vestí con ropa sencilla pero cuidada. Me recogí el cabello, respiré profundamente y salí. Al llegar a la recepción, la señora María me reconoció al instante. Me dedicó una amplia sonrisa y me recibió con la familiaridad de una vieja amiga. «Qué bueno que has venido, siéntate aquí, toma un té. Aquí nadie tiene que fingir que está bien». Me senté sintiéndome un poco fuera de lugar. Me presentó a las demás personas y me mostró las instalaciones, una sala con murales vibrantes, una cocina acogedora y un porche donde un grupo conversaba animadamente. En ese lugar, vi a personas que habían perdido su empleo, luchaban contra enfermedades y se sentían solas, había de todo tipo de sufrimientos. Sin embargo, sabes que compartían todos ellos, una fortaleza interior sorprendente, mayor de lo que imaginaban. Me lo dijo directamente mirándome fijamente a los ojos, y sentí una calidez tranquilizadora. Pasé toda la mañana allí, observando y ayudando. Al final, ayudé a organizar los pinceles y me quedé admirando a una señora modelando un jarrón de arcilla. El olor fresco y terroso de la arcilla me trajo recuerdos vívidos de la casa de mi abuela. Al despedirme, la señora María me sujetó suavemente el brazo y me imploró: «Vuelve mañana. No te apresures, pero regresa. Todavía tienes mucho talento y potencial que el mundo necesita ver». Acepté esa invitación, aferrándome a ella como si fuera mi última esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que quizás, solo quizás, todavía quedaba una parte de mí que merecía ser recordada. Se acercaba el cumpleaños de Tiago y sentía la tensión como si una tormenta oscura se formara en el horizonte, una de esas que sabes que van a estallar, pero no tienes a dónde escapar. Aunque rara vez hablaba directamente de los preparativos para su graduación, la atmósfera en el apartamento se sentía impregnada de su entusiasmo. Los vestidos elegidos, las pruebas de maquillaje, las llamadas telefónicas interminables con amigas y familiares, todo indicaba la proximidad del evento. Desde la cocina, donde yo me encontraba ocupada cortando verduras o fregando el suelo, observaba y absorbía cada detalle, cada gesto. Cada vez que pronunciaba la palabra graduación, mi corazón se aceleraba, reviviendo los sueños que había alimentado desde el momento en que ella nació. Me veía a mí misma sentada entre el público con lágrimas de emoción rodando por mis mejillas, aplaudiendo con orgullo mientras recibía su diploma. Imaginaba que nosotras, madre e hija, nos abrazaríamos con los ojos llorosos, sonriendo radiantes para las fotos conmemorativas, pero la realidad sería diferente. Una semana antes de la ceremonia,
llegó a casa del trabajo con el rostro cansado y hablando con prisa. Se sentó a mi lado en el sofá, ajustándose el bolso sobre el hombro y dijo: «Mamá, con respecto a la graduación, la ceremonia oficial será el viernes. Será algo sencillo y me gustaría mucho que estuvieras presente». Con la garganta aún oprimida por un nudo, esperé a que continuara. La fiesta de graduación, que se había pospuesto para otro día, sería ahora un evento más discreto y familiar. El pago de la entrada era obligatorio, y la mayoría de mis compañeros asistirían acompañados por sus padres, quienes habían contribuido a cubrir los gastos. Sin embargo, intentando disimular mi preocupación, pregunté con voz temblorosa: «¿Pero no habían acordado hacer una colecta entre ustedes?». Asintió y respondió: «Sí, pero al final el padre de Julia cubrió el resto del dinero. La situación económica era ajustada, ya sabes cómo es». Comprendiendo la situación, murmuré sintiendo un nudo en el estómago: «Entiendo». Después, con una mirada de disculpa, añadió: «No es nada personal, mamá. Es solo que todos los demás estarán allí luciendo sus mejores galas, es un evento social». Guardé silencio con el pecho oprimido por la tristeza. Entonces, con ternura me dijo: «Te compré un vestido nuevo para que te lo pongas en la ceremonia de graduación. Está en el armario». Ella sonrió tímidamente. Forzando una débil sonrisa, le respondí: «Gracias, cariño». Se levantó y se dirigió a su habitación. En cuanto oí el sonido de la puerta cerrándose, dejé que la sonrisa se desvaneciera. Lentamente me levanté, abrí el armario y observé el vestido. Era hermoso, de un diseño sencillo y elegante, en un suave tono verde musgo, con un delicado bordado adornando el cuello. Después de observarlo por unos segundos, cerré la puerta y regresé al fregadero, donde una pila de platos sucios me aguardaba. El viernes me puse mi vestido favorito, me pinté los labios con un labial de tono natural y me peiné con esmero, intentando lucir lo mejor posible. Al verme, mi hermana me felicitó por lo elegante que estaba. Le di las gracias y juntas salimos. La ceremonia de graduación fue realmente hermosa. La vi subir al escenario con su toga, irradiando felicidad y seguridad. Mis ojos se humedecieron y aplaudí con las manos temblorosas. Cuando bajó del escenario, me dio un abrazo rápido. Nos tomamos algunas fotos con sus compañeros y después nos informó que saldría con ellos y que se quedaría a dormir en casa de una amiga. Regresé sola a casa. Al día siguiente fui al supermercado, compré algunas frutas frescas y pasé la tarde preparando su plato favorito, un delicioso estrogonofe de champiñones con arroz integral y una ensalada colorida. Quería que la celebración fuera especial. Deseaba compartir ese momento con ella, pero no llegó. Cerca de las 9 de la noche recibí un mensaje suyo que decía: «Mamá, me quedo a dormir en casa de Lucas. Lo siento, estoy agotada». Le respondí que no pasaba nada y me preparé la cena, comiendo sola y guardando las sobras en la nevera. 2 días después, volvió a casa, pero mucho antes de lo habitual, con el pintalabios corrido y el pelo recogido de forma desordenada. Arrastraba 2 maletas grandes y un bolso. Observé todo aquello completamente desconcertada. «¿A dónde vas?», pregunté conteniendo la respiración. Ella suspiró profundamente y respondió: «Mamá, necesito hablar contigo». Me senté en el sofá, con las manos frías sobre las rodillas. «¿Puedes hablar, cariño?», pregunté. Recién graduada, sentía la necesidad urgente de redefinir su futuro. Mauro, un amigo con contactos importantes, se ofreció a presentarla a gente influyente y la idea de vivir separadas, de repente, se convirtió en la opción más lógica. «¿Separadas?», repetí la palabra como si fuera un acertijo. «Necesito espacio, sabes, para construir mi propio camino, mis propias reglas. Elena, te agradezco profundamente todo lo que has hecho por mí, lo digo de corazón, pero siento que es hora de que cada una siga su camino». Me quedé muda observándola fijamente como si nunca la hubiera conocido.
El apartamento sigue a mi nombre, ¿verdad? Y por lo que veo, el pago del alquiler está pendiente. Ya me ha llamado la administradora. Titubeé intentando explicarle que estaba haciendo todo lo posible para solucionar el problema, que tenía pensados unos trabajos extras este mes. Lo entiendo, cariño, pero ya no puedo seguir haciéndome cargo yo sola de esto. Te doy una semana para que te organices. Una semana. Si necesitas ayuda para buscar otro lugar, hablaré con mis amigas. El silencio se instaló en la habitación. Un calor súbito me subió a la cara, mientras mi cuerpo se quedaba frío. Era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quieres que me vaya?, le pregunté casi en un susurro. No es eso, Clara. Simplemente creo que hemos llegado a un punto en el que cada una necesita su espacio. Pero soy tu hija, fue lo único que pude articular. Inmóvil y petrificada en el sofá, lo vi dirigirse a su habitación, donde la puerta se cerró tras él. El ruido del armario al ser vaciado se convirtió en una tortura, cada cajón que abría y cerraba pareciendo arrancar pedazos de mi alma. Después de un rato salió de nuevo, esta vez con las maletas preparadas, sin siquiera dirigir una mirada hacia mí. Su voz, aunque suave, me perforó: si necesitas algo, avísame. Asentí silenciosamente, incapaz de articular palabra. La puerta se cerró lentamente, pero el sonido metálico del pestillo resonó con fuerza en mi cabeza. Pasaron las horas, y yo permanecí sentada en el silencio absoluto de la casa vacía. La comida, sin tocar, se enfriaba en la nevera, el vestido de graduación colgado en la puerta como un recuerdo agridulce y las fotos de nosotros, regadas sobre la mesa, un puñal en mi corazón. No derramé una lágrima. Me limité a sentir el mundo distante, como si me hubiera desvanecido en una sombra. Con la llegada de la noche me obligué a levantarme, me dirigí al armario y comencé a doblar la ropa, sin saber a dónde ir, pero segura de que no podía permanecer allí. No tenía a quién recurrir, ni un lugar al que huir. Ella me dijo que necesitaba un descanso, pero lo que realmente escuché fue una orden de marcharme. No me llevé mucho, solo una mochila con lo esencial, ropa básica, unas sandalias viejas, mi cepillo de dientes y el dibujo que Elena, cuando era niña, me había hecho, representándome como su heroína. Doblé cuidadosamente el dibujo y lo guardé en el fondo de la mochila, como quien atesora un pedazo de su alma para no perderlo. Esa noche me vi durmiendo en un banco de la plaza más cercana. A pesar del calor sofocante, temblaba, no por frío, sino por la profunda vergüenza de existir sin un lugar al que pertenecer. Cada coche que pasaba, cada pisada en la acera, me acusaba de mi fracaso. A la mañana siguiente me dirigí a la parada de autobús, desde donde solía tomar el transporte para ir a los hogares donde trabajaba. Recordé que doña Edna, una antigua clienta, vivía cerca de allí. Caminé hasta su casa y toqué el timbre. Me abrió la puerta desde la ventana del segundo piso, con una expresión de sorpresa en su rostro. Clara, ¿a cuánto tiempo? ¿Todo bien?, me pregunté si aún necesitaba ayuda con la limpieza de su casa. Ah, querida, ya no, ahora me ayuda la hija de la vecina, que vive más cerca, ¿sabes? Muchas gracias por venir, de todas formas. Asentí sintiendo un nudo en la garganta, una mezcla de decepción y resignación. Agradecí su respuesta, aunque en realidad no me había ofrecido nada, y me despedí, alejándome lentamente. Intenté sin éxito llamar a Mauro. Mi teléfono móvil, sin saldo desde hacía semanas, era ahora completamente inútil, sin batería, sin cobertura, sin la posibilidad de contactar con nadie, sin teléfono, sin una dirección fija, sin vínculos. Me sentía como una sombra, casi invisible. Pasé varias noches en un dormitorio público compartiendo el espacio con otras mujeres silenciosas, algunas atormentadas por pesadillas nocturnas, otras sumidas en llanto silencioso. La comida nos la servían en envases de poliestireno. Recuerdo que una vez mi plato se cayó al suelo y nadie pareció notarlo. Después encontré refugio en la estación de tren,
donde el tiempo parecía estirarse interminablemente en contraste con el constante bullicio de la gente, cargada de maletas y con prisa en sus miradas. Permaneciendo estática, me aferraba al frío metal del banco buscando un alivio fugaz. Mi cuerpo anhelaba el descanso de una cama, pero la angustia que carcomía mi interior era lo que realmente me atormentaba. A menudo me sorprendía murmurando para mis adentros, cuestionándome cuando había extraviado mi camino. Si fue el día en que la imagen reflejada en el espejo dejó de ser familiar, o cuando consentí en convertirme en un personaje secundario en la representación de mi propia existencia. En una tarde sombría, mientras me acurrucaba en un rincón de la estación, un hombre de avanzada edad, con arrugas profundas y una mirada bondadosa, se acercó a mí, ofreciéndome un trozo de pastel envuelto en una servilleta. ¿Ha escuchado acerca del proyecto Manos Amigas, cerca del antiguo mercado?, preguntó su voz suave y amable. Dicen que la señora Elena sigue a cargo. Ofrecen ayuda a quienes se sienten perdidos, brindan cursos, alimentos y, sobre todo, un oído atento. Lo observé luchando por evitar que las lágrimas brotaran. No sé por dónde comenzar, susurré. El hombre sonrió con calidez y respondió, empieza por ir. Eso es suficiente. A la mañana siguiente, después de reunir unas pocas monedas vendiendo botellas de plástico a los pasajeros de un autobús, me dirigí hacia la plaza que había evitado durante tanto tiempo por cobardía, pero ahora, sin nada que perder, me sentía obligada a ir. Llegué hecha un desastre, con la ropa sucia y el cabello enmarañado, mis ojos vagos, mirando sin ver. Caminé con pasos inseguros por el patio, hasta encontrar la sombra de un árbol donde me desplomé, esperando que alguien me notara. Entonces la figura de doña Elena apareció caminando lentamente, con un chal cubriendo sus hombros y una carpeta en la mano. Sus ojos se iluminaron al verme y con una alegría genuina, exclamó, «Mira quién ha vuelto». Incapaz de articular palabra, la vi agacharse a mi lado y observarme fijamente. «Sabía que recordarías quién eres», me dijo. Después me condujo dentro ofreciéndome una toalla limpia y un baño caliente. El agua tibia y el jabón suave me devolvieron la humanidad, una sensación que había olvidado durante semanas. Finalmente, sentada en el porche, me entregó una taza de té humeante y un trozo de pan de maíz, brindándome una paz que anhelaba. Después de guardar silencio por un instante, ella expresó, «Posees una fuerza descomunal, pero cuando esa fuerza carece de un punto de anclaje, se transforma en una carga excesivamente pesada para soportar en soledad». En los días subsiguientes, comencé a involucrarme activamente en las actividades diarias. Los demás me acogieron con calidez y comprensión, sin emitir juicios, cada uno con su propia historia, sus propias cicatrices y batallas. Nadie se preocupaba por la causa de mi caída, lo que verdaderamente importaba era la determinación de levantarse. Aprendí a elaborar panes y pasteles, a amasar la harina y a combinar los ingredientes con esmero. El aroma de los primeros panes recién horneados me conmovió profundamente, evocando memorias felices de cuando colaboraba con mi abuelo en la panadería familiar, envolviendo los productos con cuidado y orgullo. Colaboraba en la preparación de la mesa, disponiendo los utensilios y adornando el establecimiento. Si bien era extenuante, resultaba gratificante observar la alegría reflejada en los ojos de las clientas. Muchas de ellas elogiaban el aroma, la textura suave y la delicadeza de los productos. Cuando me preguntaban quién era la autora de los cosméticos, yo respondía con orgullo, «Somos nosotras, las mujeres que renacen, las que creamos estos productos». Fue en uno de esos bulliciosos bazares, mientras atendía mi puesto, cuando vi a un señor, de edad avanzada, ordenando con meticulosidad cajas de verduras en el puesto contiguo. Llevaba un sombrero de paja desgastado por el sol, una camisa a cuadros gastada y unas botas robustas cubiertas de barro. Su semblante era reservado, pero transmitía una amable serenidad. Noté que me observaba discretamente y, después de un rato, se acercó a mí y me ofreció un pequeño ramito de albahaca fresca, sugiriendo que lo incorporara a mis creaciones cosméticas. Lo hizo con una sonrisa apenas perceptible. Le agradecí profundamente su gesto.
Me enteré después de que se llamaba señor Antonio, un apicultor viudo que vendía sus productos de miel en el mercado cada semana. No era un hombre de muchas palabras. A veces al pasar por mi puesto, solo me saludaba con un cortés «Buenos días, Teresa». Otras veces dejaba un pequeño tarro de miel de abeja en mi tienda, y luego regresaba a su puesto sin decir nada más. Su presencia, tan silenciosa y delicada, era suficiente. Esa semana, recibí mi primer pago significativo por las ventas de mis productos. Con el dinero que tenía, aunque no era mucho, pude comprarme unos zapatos nuevos, un acondicionador de pelo que realmente funcionara y una pasta dental con el sabor auténtico de la menta. Regresé al refugio y, esa noche, me senté sola en la sala común, con mi viejo diario en la mano. Escribí: las dificultades nos transforman. Las acciones dan forma a nuestra identidad. Despertar era simple, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo sentí que existía por mí misma, no como la sombra de alguien más. El puesto de Flor de Teresa ahora ostentaba un letrero de madera pintado a mano, obra de una de las chicas del albergue, y se veía desde lejos en los mercados. Cada semana más y más personas se acercaban para inhalar los aromas de las cremas, preguntar por las esencias, elogiar el cuidado de los envases, y casi invariablemente, alguien decía: quien creó esto puso mucho amor en cada detalle. Yo sonreía modestamente, pero por dentro mi corazón se llenaba de una calidez que creía olvidada. Mi relato personal, hasta hace poco tiempo había permanecido silenciado y oculto, como polvo que ahoga la voz, empezó a ser compartido y comentado entre las clientas que compraban mis productos. Una de ellas, entusiasmada con mi historia, se la relató a un periodista que trabajaba en la radio comunitaria. Un día, inesperadamente, el periodista apareció en el mercado, me apartó discretamente y me propuso realizar un reportaje sobre mi emprendimiento y sobre mí misma. Me sentí indecisa y dudé. Sin embargo, el periodista, enfatizando la necesidad de dar a conocer historias como la mía, me convenció. La entrevista fue corta, la grabé con gran nerviosismo, sintiendo las manos empapadas de sudor. Relaté con detalle el inicio de mi proyecto, los conocimientos que adquirí con la apicultura y el profundo significado que tenía para mí empezar de nuevo. Además, hablé de las demás mujeres involucradas, solicitando que el reportaje no se enfocara únicamente en mi persona. 2 días después, la noticia apareció tanto en el periódico local como en la página web de la radio. Fue de Conseis quien me mostró la noticia en su teléfono móvil. Allí estaba yo con mi delantal puesto, el cabello recogido, sosteniendo un tarro de miel de naranjo y sonriendo tímidamente, acompañada de un breve texto descriptivo. Una mujer que en el pasado trabajó como empleada doméstica y se encontraba en una situación de gran dificultad social, logró crear una exitosa marca de cosméticos hechos a mano. Esta historia, que inspiró a otras mujeres a buscar nuevas oportunidades, fue publicada y resonó profundamente en mí. Al leer el titular repetidamente, conmovida hasta las lágrimas, sentí que mi propia historia, mi voz y mi esencia se reflejaban en cada palabra. Regresé a mi habitación en el refugio, donde residía, y me quedé sentada en la cama en un silencio profundo durante un largo tiempo. Luego tomé mi diario y escribí: hoy me he reconocido, hoy me he escuchado a mí misma. Esa noche las otras mujeres del refugio me expresaron su cariño con aplausos y abrazos. Mariana, una mujer habitualmente distante y silenciosa, me dedicó una sonrisa, me observó fijamente y comentó: Dona Lucía, usted es diferente, habla poco pero irradia una fuerza inmensa solo con su mirada. Recibí su elogio con gratitud. No obstante, a pesar de esta aparente fortaleza, una parte de mí permanecía en un silencio persistente, un vacío que ninguna conversación lograba llenar. Este vacío se debía a Mariana. Desde el trágico día en que algo nos separó, no habíamos vuelto a intercambiar palabra. Desconocía por completo su paradero actual. Imaginándola aún vinculada a Ricardo, la visualizaba en un elegante bufete de abogados, defendiendo apasionadamente causas legales, recibiendo elogios por su pericia, y me preguntaba, con melancolía, si en alguna tarde otoñal recordaba nuestra historia.
Un repentino golpe de viento, al abrir la ventana, hizo caer una vieja caja polvorienta, guardada en lo más alto del armario. Al agacharme para recoger los objetos desparramados, mis ojos se posaron en un sobre amarillento, doblado por la mitad, con el nombre Mariana, escrito en tinta azul, una letra que reconocí al instante como la de Carlos, su padre. Hacía más de 20 años que no lo veía. La carta había permanecido allí intacta desde el día de su partida, dejada por él en mi bolso un día antes del trágico suceso. La encontré entre las pertenencias que la policía me devolvió, pero en aquel momento, consumida por el dolor y preocupada solo por Mariana, la guardé sin leerla. Nunca antes había tenido el coraje de abrirla, pero ese día, una fuerza incontrolable me impulsó a hacerlo. Me senté en la cama, abrí el sobre con delicadeza y comencé a leer. Mariana, mi amada hija, si el tiempo ha transcurrido lo suficiente como para que puedas leer estas palabras, significa que ya no estaré físicamente contigo. Deseo profundamente que sepas cuánto te amo, un amor que sobrepasa cualquier intento de descripción. Es precisamente por la inmensidad de este amor que siento la necesidad imperiosa de revelarte la verdad, una verdad que me atormenta. Me siento un fracaso, incapaz de cumplir con las responsabilidades que me corresponden. Siento que mi presencia es más un peso que un apoyo. Tu madre, en cambio, es fuerte como una roca inquebrantable. Yo, lamentablemente, no lo soy. Aunque no quería alejarme, un dolor profundo e incesante me consume desde dentro. He considerado la posibilidad de desaparecer innumerables veces, pero al mirarte me aterra la idea de que crezcas albergando resentimiento hacia mí. No quiero que pienses que no luché, porque lo hice con todas mis fuerzas, pero lamentablemente no logré vencer. Si estás leyendo estas líneas, es porque mi lucha ha llegado a su fin. Te pido perdón con todo mi ser y te suplico que mires a tu madre con el respeto y la admiración que merece, porque ella, a diferencia de mí, no se rinde, ella permanece firme y valiente. Mientras escribía esta carta, mis manos temblaban y las lágrimas, silenciosas, recorrían mis mejillas, ahogando los sollozos que intentaba contener. Nunca le había contado a Mariana sobre el sufrimiento de su padre. Jamás le había explicado que, aunque a veces pareciera lo contrario, no era un hombre cruel, sino un hombre consumido por el cansancio. Nunca le había revelado cuánto nos amaba, incluso cuando la tristeza lo sumergía. Había mantenido todo en secreto pensando que la protegía, pero ahora entendía que al guardar silencio, también había construido un muro. Durante años me había mostrado fuerte e inmutable. Había soportado todo en silencio, sin quejarme, sin mostrar mis emociones. Nunca me desahogué, ni lloré delante de ella. Tal vez por eso, ella nunca me vio como alguien que sentía, sino como alguien que solo solucionaba problemas. Quizás para ella me había convertido en esa mujer que lo resuelve todo, que está acostumbrada a la adversidad, que no necesita ayuda ni consuelo. Doblé la carta lentamente y la guardé de nuevo, pero esta vez en un sobre limpio, escribiendo su nombre con claridad, como un recordatorio constante. Algún día tendría que leerla. Al caer la tarde salí al balcón. Una llovizna fina caía suavemente. El aroma de la lavanda se mezclaba con el olor fresco y húmedo de la tierra. Jonas, con su característico gesto amable, se materializó a mi lado, extendiéndome un vaso de hierba dulce, un brebaje que prometía mitigar la ansiedad y aquietar mis agitados pensamientos. Le expresé mi agradecimiento y en ese instante, por primera vez en muchos años, sentí la ligera punzada de la esperanza renaciendo en mi interior. Fue entonces cuando por primera vez pude sostener su mirada con menos barreras protectoras. Regresé a mi estudio, tomé mi inseparable bloc de notas y comencé a garabatear, dejando plasmada la idea de que incluso las emociones más profundas y escondidas pueden florecer si se alimentan con sinceridad. La llamada telefónica, inesperada y súbita, llegó un miércoles por la tarde, mientras organizaba cuidadosamente mis pinturas y pinceles. El número era desconocido, por lo que respondí con cautela, percibiendo el suave murmullo de las olas como telón de fondo.
La voz al otro lado, aunque grave, mantuvo un tono cortés. ¿Es usted, Elena Borges? ¿Es usted la madre de Camila? Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Sí, soy yo, respondí con voz temblorosa. Su hija ha sufrido un accidente. Se encuentra ingresada en el hospital de Acosta, consciente, pero con heridas considerables. Usted era el único contacto de emergencia registrado en su historial médico. El mar revuelto que agitaba mi mente se silenció de golpe. Solo el eco de mi sangre palpitando resonaba en mis oídos. Agradecí la información, y con la mano temblorosa, colgué el teléfono. La última vez que la vi, hace ya años, me rogó con desesperación que la dejara tranquila. Ahora el tiempo transcurrido se había invertido y era mi nombre el que resonaba, implorando ayuda. Tomé mis pertenencias con rapidez, procurando no hacer el menor ruido. Le pedí a la señora Antonia que por favor, se encargara de mis plantas, excusándome por la premura. Ella, sin preguntar nada, simplemente me dio una palmadita en el hombro, diciéndome con calidez, vete y ve con el corazón abierto. El amor de una madre no necesita invitación para existir. Después, llamé a un taxi y me dirigí al hospital. Cada segundo parecía una eternidad, mi mente plagada de horribles visiones. Al llegar, la recepcionista me guió hasta la sala de urgencias. Allí estaba ella, recostada en una cama, con un brazo enyesado, moretones cubriendo su rostro y un corte en el labio. Dormía con el ceño fruncido y los ojos hinchados. Me quedé inmóvil, sin poder respirar por un instante. Luego lentamente me acerqué, me senté junto a la cama y tomé su mano con ternura. Sentía su piel ardiendo en fiebre. Susurré, hola, hija. Ya llegué. Ella no respondió. En ese momento, un enfermero se acercó. Presentaba una fractura en el brazo derecho, múltiples contusiones en el cuerpo y una conmoción cerebral que requería observación médica. No estaba sola en el momento del accidente. Asentí con la cabeza en señal de comprensión y expresé mi agradecimiento. Pasé la noche en el hospital, sentada en la dura silla que estaba junto a su cama. El penetrante olor a desinfectante y el constante pitido de los aparatos me transportaron a mi infancia, a aquellas noches de angustia que pasaba con ella en urgencias, cuando la asma la atacaba. A la mañana siguiente se despertó, sus ojos luchaban por enfocar la mirada, inundados de lágrimas. Con una voz apenas audible susurró, mamá, soy yo. Rompió a llorar, un llanto silencioso y doloroso. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Le dije que no tenía que decir nada, que solo descansara. Me apretó la mano con fuerza y por primera vez en muchos años, me miró con la mirada tierna y necesitada de una hija. Los días siguientes permanecí a su lado. Dormía en el hospital, comía en el comedor de acompañantes, me lavaba la cara en el baño y me recogía el pelo con un lápiz que encontraba en el fondo de mi bolso. Nadie cuestionó mi presencia, nadie me preguntó si era médica, nadie me hizo preguntas. En esa habitación, la presencia de mi madre era lo único que importaba, y eso lo definía todo. Gradualmente su estado de ánimo comenzó a mejorar. Un día, mientras yo me encontraba en el pasillo buscando un café, ella aprovechó mi ausencia para revisar mis pertenencias y halló mi cuaderno, el diario donde durante años había volcado mis emociones más profundas. Al regresar, la encontré sentada con el cuaderno en su regazo. ¿Puedo leerlo, mamá?, le pregunté. Asentí con la cabeza. Me senté en el sillón, expectante. Ella leyó en silencio por un largo tiempo, las páginas temblándole entre las manos. En ocasiones, aspiraba ruidosamente por la nariz, y otras veces se secaba los ojos. En el diario se exponían mis miedos, las anotaciones que me hacía a mí misma, hoy aguanté un poco más y solo tengo que seguir adelante. Después de un rato, alzó la vista hacia mí, con la voz casi inaudible, ahogada por la emoción. No sabía nada. No tenía idea de por lo que estabas pasando, murmuró Lucía. No era para que lo supieras.
Era mi manera de seguir adelante. Cerró el diario con delicadeza y tomó la mano de su hija. Te causé tanto dolor, querida, dijo con la voz entrecortada. Tú también sufriste, mamá, respondió Ana con lágrimas en los ojos. A la mañana siguiente la doctora Beatriz, quien había sido la tutora de Ana en la universidad años atrás, se presentó en el hospital. Explicó que estaba allí visitando a otro paciente y que al mirar el panel de acompañantes, se percató del nombre de Lucía. Te reconocí enseguida, Lucía, exclamó. La doctora Beatriz se emocionó visiblemente al ver a su antigua alumna, y Lucía, conmovida, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Ana, al escuchar aquella voz familiar, levantó la vista de su cama y con una sonrisa, pronunció el nombre de su mentora, doctora Beatriz. Ambas se abrazaron con cautela, procurando no lastimar las heridas de Ana. Beatriz con ternura le dijo: siempre supe que serías una gran médica, Ana, y siempre supe de dónde venía tu fuerza. Después de que la doctora se despidiera y abandonara la habitación, Ana, aún emocionada, comentó: ella fue quien me hizo soñar, y tú, Lucía, quien me hizo seguir adelante. Más tarde Fernanda entró en la habitación con paso vacilante, llevando un sencillo ramo de flores. Me enteré del accidente y no podía no venir, dijo Fernanda con voz temblorosa. Ana guardó silencio unos instantes, luego abrió los brazos, y con un dejo de arrepentimiento, le dijo: perdóname por haberme alejado, Fernanda. Con un abrazo fuerte su amiga la reconfortó: solo te habías extraviado, pero ahora estás volviendo a casa con nosotros. Lucía, desde un rincón de la habitación, observaba atentamente. El tiempo parecía retroceder, como si la vida finalmente se esforzara por recomponer sus piezas rotas. Esa noche Ana se durmió aferrada al diario de su madre y, por primera vez en mucho tiempo, Lucía disfrutó de una noche tranquila. Los días en el hospital adquirieron una nueva tonalidad. Cada mañana Ana despertaba con el rostro más relajado. La inflamación cedía, las heridas sanaban e incluso su brazo inmovilizado parecía menos pesado. Pero el cambio más notorio se reflejaba en sus ojos. Ya no exhibían la mirada distante y apurada de quien contempla el mundo desde la ventana de un vehículo, sino una mirada serena y directa. Observaba constantemente a Lucía mientras ésta organizaba objetos en la mesita de noche, doblaba la sábana o le ofrecía té, pero esta vez, no era una observación crítica como antes, sino curiosa e introspectiva. Una tarde apacible después de que el enfermero se retiró, Ana, con la voz suave, se dirigió a su madre: mamá, he estado pensando mucho en todo lo que he leído en tu diario, en todo lo que has vivido. Hizo una pausa larga, respirando profundamente y continuó: fui muy dura contigo. Estaba tan obsesionada con pertenecer a ese mundo que creí que debía dejar todo atrás, incluso a ti. Lucía permaneció en silencio, escuchando atentamente. Ana prosiguió: cuando me gradué sentí que había triunfado, pero la verdad es que perdí mucho más de lo que gané. Lucía con voz tranquila respondió: sí, ganaste, hija mía, pero te olvidaste de quien te sostenía cuando no podías ni caminar. Ana, las lágrimas rodando por sus mejillas sin disimulo, exclamó: perdóname. Lucía se acercó, tomó el rostro de su hija entre sus manos y con ternura, le dijo: siempre te he perdonado, solo que ahora también me perdono a mí misma por haberme descuidado tanto tiempo. Ana asintió con la cabeza, las lágrimas fluyendo aún más, y la abrazó con delicadeza, teniendo cuidado con el brazo lastimado de su madre. Permanecieron inmóviles en aquel lugar por un largo rato, inhalando el mismo aire, ese mismo que se había visto interrumpido por un silencio prolongado. El día en que Ana recibió el alta, Lucía la acompañó hasta el taxi. Allí, Ana tomó la mano de Lucía, como deseando extender ese simple contacto que hacía tanto tiempo no compartían. Quiero ir al mercado, ver tus jabones, estar en tu mundo, susurró Ana. Lucía asintió. El sábado Ana se presentó en el mercado con el cabello suelto y vestimenta casual. Caminaba con lentitud, aún en proceso de recuperación, mientras las otras mujeres del mercado la recibían con suaves y cálidos saludos.
Doña Elena, con un abrazo efusivo, exclamó: «Tú eres la hija de Adelaide. Ahora entiendo de dónde viene esa firmeza». Sofía esbozó una sonrisa en la que se mezclaban la sorpresa y el orgullo, reflejándose en sus ojos. Luego le presenté las nuevas líneas de cosméticos artesanales, con sus envases delicadamente decorados por las habilidosas manos de las chicas del proyecto, y le compartí los emotivos testimonios de nuestros fieles clientes. «Esta es Mariana», anuncié señalando a una joven con una mirada intensa. «Hace 4 meses que llegó, y ya crea sales de baño que superan con creces las mías». Mariana, con las mejillas sonrosadas, respondió tímidamente. Al caer la tarde nos sentamos juntas frente al puesto, una al lado de la otra. Compartimos un mate helado servido en vasos de papel. Sofía, observando el bullicio a nuestro alrededor, suspiró profundamente. «Siempre supe de tu determinación, pero ahora veo tu grandeza». Una sonrisa discreta se dibujó en mis labios. «Solo necesitaba un tiempo para reencontrarme», continuó Sofía. «Quiero llevar tu historia adelante, mamá, compartirla con otras hijas e hijos, mostrar lo que casi pierdo». Hizo una pausa, mirando fijamente al suelo, y luego continuó: «Pero ahora eres tú quien tiene que seguir adelante, no quiero volver a la dinámica anterior. Quiero formar parte de tu vida». Sus palabras me conmovieron, como una brisa fresca en un día caluroso. A partir de ese día sus visitas se hicieron frecuentes, trayendo pasteles caseros, fruta fresca y a veces, solo su presencia silenciosa, sin pedir nada, sin esperar nada. Se reunía con las mujeres involucradas en el proyecto, escuchando con atención lo que decían y ofreciendo su ayuda cuando era necesario. En una ocasión, la vi explicar las diferencias entre varios tipos de alergias en la piel, usando el mismo tono de voz firme pero afectuoso que recordaba de mi infancia. Un día, después de una jornada particularmente extenuante en el hospital, llegó directamente al mercado. «Tenía que pasar por aquí antes de irme a casa», me dijo. «Necesitaba que me vieras de verdad, como una mujer, como alguien que ha logrado algo valioso sin necesidad de títulos, pero con dignidad». En una de esas tardes, mientras desmantelábamos el puesto, me confesó: «Cuando me preguntan sobre mis raíces, aún siento un nudo en la garganta, pero ahora la vergüenza es mía, la vergüenza que yo sentía por ti, ya no la siento nunca más». Le puse la mano en el hombro y le respondí: «No necesito que me muestres al mundo. Solo necesitaba que tú me vieras». Ella asintió y en su mirada, por fin, no había prisa, ni culpa, ni miedo. Los meses transcurrieron apaciblemente, como la respiración serena de alguien que, tras una vida de carreras, ha encontrado un suelo estable para caminar. El proyecto del Centro Comunitario Adelante prosperó notablemente, atrayendo a un número creciente de mujeres. Nuevos roles, nuevas trayectorias de vida se sumaron a la iniciativa, entrelazándose con las ya existentes. Cada mujer aportaba su propia huella distintiva, pero todas compartían un poco de mi esencia, la esencia de Adelante. Los cosméticos de Adelante ganaron reconocimiento, exhibiéndose en ferias de otros barrios. Recibimos invitaciones para eventos, talleres en escuelas e incluso propuestas de colaboración con farmacias que ofrecían productos naturales. Comprendí entonces que la gente no solo adquiría los cosméticos, sino también la fortaleza que estos simbolizaban. Dona Elena me llamó para una conversación. Nos sentamos en la terraza del centro disfrutando de un café en vasos de plástico. ¿Has considerado registrar tu marca, formalizarlo todo, obtener un CNPJ?, me preguntó. Sonreí, abrumada por la sorpresa. Elena, esas cosas son complicadas, llenas de trámites. Ella respondió con convicción: ahora puedes y debes hacerlo. Tras escuchar esas palabras, que afirmaban que mi historia ya era conocida globalmente, pero que faltaba el reconocimiento nominal, regresé a mi hogar. Durante toda la semana, me dediqué a investigar, formular preguntas y tomar apuntes, contando con la valiosa ayuda de una amiga contable. Como asesora legal, supervisé meticulosamente cada paso del proceso. Cuando finalmente llegó la documentación oficial,
confirmando el nombre Esperanza Fluorescente, de manera definitiva, la emoción me sobrecogió. Lloré inconsolablemente como si finalmente obtuviera un título universitario largamente esperado, aunque no en medicina, sino en la vida misma. Al caer la tarde, sentadas junto al río en el parque, compartí el documento con mi ahijada Sofía. Le dije: ahora está en papel, querida. Esperanza Fluorescente existe realmente. Con los ojos humedecidos, ella leyó el nombre y me sugirió que diera conferencias para compartir mi historia inspiradora. Yo, sin embargo, me siento realizada aquí, con mis bordados, mis ventas y mis hijas, donde ya encuentro la felicidad. Nuestra conexión se intensificó aún más. Ahora, si me escuchaba de verdad, me prestaba toda su atención, me miraba fijamente a los ojos, y cuando estaba con sus amigas de la escuela, hablaba de mí con orgullo, como si fuera un tesoro. Un día, Sofía me contó que una de sus profesoras, al escuchar sobre el proyecto, se había emocionado profundamente, hasta el punto de expresar su deseo de replicar la iniciativa en la comunidad de bajos recursos donde ella había crecido. Con una sonrisa radiante, Sofía me miró y me dijo: «Estás sembrando semillas en tierras que ni siquiera imaginamos que podríamos tocar». Esa frase resonó en mi interior, grabándose a fuego. El señor Armando, por su parte, continuaba apareciendo en el mercado, siempre dispuesto a ayudarme a cargar las telas, regalándome retales de colores vibrantes y compartiendo conmigo relatos fascinantes de su tierra natal. Un día, me entregó un ovillo de lana merina, cuidadosamente envuelto en una tela de chita, y me pidió que tejiera algo para mí. «Esto es para cuando tengas tu taller», me dijo. Sorprendida, le respondí: «Pero señor Armando, si ni siquiera tengo casa». Con una sonrisa amable me contestó: «Pero tendrás un futuro y te mereces algo bonito». Nunca era invasivo, no me atosigaba con preguntas indiscretas, a veces simplemente se sentaba a mi lado en silencio, ofreciéndome su compañía y su presencia reconfortante. Su presencia, aunque discreta y casi imperceptible, se sentía sólida y estable, similar a las raíces profundas de una planta que con lentitud y paciencia se aferra a la tierra para crecer. A la semana siguiente, Armando me propuso una conversación, revelando que había reflexionado sobre la posibilidad de combinar nuestros talentos. Yo me encargaría de generar la materia prima, mientras que él se dedicaría a la creación de las piezas. La propuesta incluía compartir un espacio de trabajo, instalar un telar y diseñar una nueva colección, inspirada en los colores de la esperanza. Ante su propuesta, sonreí con genuina alegría y le respondí: «Es una idea maravillosa, Armando, pero solo si es lo que tú deseas realmente». Continué, reflexionando sobre nuestras respectivas soledades, reconociendo que a veces, dos personas que han caminado solas durante mucho tiempo pueden encontrar en el otro un apoyo mutuo. Agradecí su invitación y prometí considerarla seriamente, lo cual hice no por temor, sino por respeto al tiempo y a la posibilidad de tomar una decisión sin presiones. Sentí por primera vez la libertad de elegir a mi propio ritmo. Unos días después, Sofía, mi amiga, me visitó con una caja de pan de queso. Nos sentamos en el banco de madera de la plaza, como en los viejos tiempos, cuando ella aún era estudiante. Conversamos sobre el trabajo, la escuela y las historias que allí escuchaba. La noté más radiante, con una madurez palpable. Después de finalizar nuestra charla, me dijo con cariño: «Madrina, quería hacerte una propuesta. Estaba pensando si tal vez te gustaría venir a vivir conmigo ahora que me he mudado a un apartamento más espacioso. Sería maravilloso tenerte cerca». Mientras el viento susurraba suavemente, observé las hojas doradas que se desprendían del árbol cercano. Le respondí conmovida: «Querida, te agradezco profundamente el gesto, pero no regresaré a ser la sombra de nadie. Ahora tengo mi propia vida, mi rutina, mis propios horarios y tomo mis propias decisiones». Ella bajó la mirada, aceptando mi respuesta con resignación y dulzura, y me dijo: «Lo entiendo perfectamente. Solo quería que supieras que la invitación no surge de la obligación, sino del cariño y la admiración que te tengo». Contesté: «Lo sé, lo veo, y me alegra. Pero he aprendido a cuidarme y a vivir mi vida por mí misma.
Le ofrecí entonces, eso sí, siempre serás bienvenida si quieres venir a cenar al centro, verme en los mercadillos, o ayudarme con los bordados. Ella sonrió, me abrazó y me dijo con voz suave, entonces, yo formo parte de tu vida, y no al revés. Asentí con una sonrisa, así es. Volvimos a pasear tomados de la mano por la plaza, y sentí una profunda diferencia al recorrer ese camino sin la pesada carga del arrepentimiento ni la culpa, sino con un renovado respeto mutuo. Esa noche en mi diario escribí, la autonomía no implica soledad, sino la libertad de decidir quiénes nos acompañan. El salón de la asociación comunitaria brillaba adornado con vibrantes flores de papel, un gesto de cariño del equipo del taller de decoración. El delicado aroma de los jabones artesanales se mezclaba con el tentador perfume de los platillos que se preparaban en la cocina. Una suave melodía de sote emanaba de una pequeña radio improvisada mientras las mujeres se movían con sonrisas resplandecientes y miradas llenas de vida. Se trataba de la ceremonia de graduación de las nuevas aprendices del proyecto, un acto simbólico pero lleno de autenticidad. En ese momento entendimos que no es necesario una alfombra roja para recibir reconocimiento. La emoción me embargó al saber que mi presencia era suficiente, que mi afecto era lo único necesario. No tenía la menor idea de que me iban a honrar con un homenaje. Me tomó completamente desprevenida cuando doña Elena me apartó y me susurró, prepárate, cariño, porque hoy serás la madrina de la clase. La miré perpleja e incrédula. Madrina, usted ha sembrado tanto bien aquí, y ahora esas flores están floreciendo. Es justo que sepan quién ayudó a nutrir cada una de ellas. La abracé conmovida, incapaz de pronunciar palabra. Mientras los invitados llegaban, las sillas se llenaban lentamente. Algunas mujeres traían a sus hijos pequeños en brazos, mientras que otras ya tenían los ojos humedecidos incluso antes de que la ceremonia comenzara. En el improvisado escenario, las graduadas se ajustaban sus impecables delantales, se recogían el cabello con esmero, algunas se pintaban los labios con colores vibrantes, otras emanaban fragancias familiares, pero todas exhibían dignidad en sus rostros. Inesperadamente Mariana hizo acto de presencia, desafiando las predicciones que anticipaban su ausencia debido a la intensa carga de trabajo que tenía. Llevaba consigo un pequeño ramo de romero, se sentó en la primera fila junto a Beatriz, y observó atentamente todo lo que ocurría. Me mantuve discretamente apartada en un rincón, asumiendo que solo sería una colaboradora más entre el público presente, hasta que mi nombre fue anunciado por el micrófono. Y ahora con ustedes, la mujer que inspira, apoya y transforma, Teresa Albuquerque, nuestra madrina de la esperanza. Un estruendo de aplausos resonó en el salón, como una ola impetuosa. Por un instante me quedé completamente paralizada. Luego me puse de pie y avancé con pasos inseguros hacia el escenario, sintiendo mi corazón latir con fuerza y rapidez. Recibí un obsequio elaborado con papel reciclado y me pidieron que dijera unas palabras. Tomé el micrófono con las manos temblorosas y húmedas. Mi mirada recorrió aquella multitud, posándose en cada rostro. Rostros que en otro tiempo se asemejaban al mío propio, agotados, marcados por el sufrimiento, pero llenos de una profunda esperanza de renacer. Nunca imaginé que estaría allí, en ese momento. Nunca imaginé que mi camino, con todos sus obstáculos, pudiera ser fuente de inspiración para otra persona. Sin embargo, hoy, mientras estoy aquí, puedo afirmar con convicción que incluso el terreno más desolado es capaz de florecer. Deseo simplemente expresar que para renacer, no requerimos de sucesos extraordinarios, sino de algo fundamental, una red de apoyo, alguien que nos mire directamente a los ojos y nos recuerde nuestra valía, que nos diga, aún existes. Los aplausos volvieron a inundar la sala y al bajar del escenario, mi cuerpo temblaba. Antonia, vestida con un traje que ella misma había creado, se acercó a mí. Sus ojos resplandecían, no solo por la emoción del momento, sino por la vitalidad misma que emanaba de su ser. Me abrazó con fuerza con todo su corazón, y me susurró con la voz quebrada por la emoción, «Mamá, gracias por nunca abandonarme». El tiempo pareció detenerse.
Sentí un calor intenso que se extendía desde lo más profundo de mi interior hasta mis ojos. La abracé con más fuerza. Las lágrimas finalmente rompieron el dique y por primera vez en público me permití llorar, no por la tristeza del pasado, sino por la dignidad de quien ha sobrevivido. Vi a Beatriz y noté que sus ojos también estaban inundados de lágrimas. Elena, junto a ella, le apretaba la mano en un gesto de consuelo. Donna Carmo entonces me abrazó por la espalda, un gesto que me reconfortó profundamente. En ese momento, la sensación de invisibilidad que antes me embargaba se transformó en una especie de faro, una guía. Todo convergía en ese instante: la asistente de servicios generales, aquella mujer que había pasado la noche en una terminal de autobuses, la madre marginada, la relegada al olvido, la que vivió en silencio durante años. Allí estaba yo, la madrina de todas esas mujeres que, como yo en el pasado, creían haber sido borradas del mundo. Al finalizar la ceremonia, nos quedamos en el salón, compartiendo pastel de mandioca y refrescándonos con jugo de acerola, meciéndonos al ritmo de la música y riendo a carcajadas, sin temor ni vergüenza. Luego me senté en un banco de madera, con una ramita de albahaca en el regazo, y me dediqué a reflexionar. Jamás imaginé que ser vista, ser reconocida, pudiera traer tanta sanación. Ya en casa, tomé mi cuaderno y anoté mis pensamientos. Lloré abiertamente frente a todos, y nadie me juzgó por ello, en cambio, me llamaron viva. Cuando por primera vez escuché a mi hija, utilizando un micrófono, mencionar mi nombre, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Desconocía por completo que ella planeaba hablar de mí en ese simposio. Solo asistí porque ella me lo suplicó, me dijo que era una presentación para estudiantes de Derecho y que quería que la escuchara. Me senté en las últimas filas, junto a otras madres acompañadas por sus hijos, y al principio me sentí completamente fuera de lugar. Era un auditorio moderno, repleto de jóvenes, con una iluminación impecable y una organización meticulosa, un universo al que durante mucho tiempo pensé que no pertenecía. Pero entonces mi hija comenzó su discurso, y al escuchar las primeras palabras que pronunció, mencionando a mi madre, Silvia de Oliveira, sentí que el corazón se me encogía. Mi madre, que había sido niñera toda su vida y me había criado sola, y durante mucho tiempo yo no comprendí la magnitud de lo que había hecho, o peor aún, fingí no verla. Me dolía demasiado reconocer que mi fuerza provenía de ella y no de mí. Pero hoy lo sé. A pesar de mis orígenes, no soy abogada por ellos, soy abogada gracias a ella. Y en ese momento en el auditorio se hizo el silencio, un silencio cargado de significado. Desde mi lugar en la platea, la observaba actuar en el escenario, ya no era la misma mujer que conocía. Ante mí se mostraba otra, una que se reconocía a sí misma, que asumía la responsabilidad de sus actos, y que con valentía y sin tapujos contaba nuestra historia compartida, pero con una honestidad que conmovía. Al finalizar la función, la emoción se desbordó, algunos espectadores aplaudieron de pie, visiblemente impactados, mientras que otros, sin saber mi relación con ella, se acercaron a mí para expresar sus sentimientos. Hablaban conmovidos evocando a sus madres, a sus abuelas, a todas esas mujeres que, silenciosas e invisibles, son el pilar de nuestras vidas. Al salir del teatro emprendí el camino a casa a paso lento y reflexivo. El cielo se había teñido de tonos anaranjados y rosados, con nubes delicadas que lo adornaban, y el viento suave transportaba el fragante aroma de la albahaca. A la mañana siguiente el señor Antonio, un vecino conocido, apareció en la plaza con 2 tazas de cerámica envueltas en un paño. Me las entregó sin mediar palabra. En el asa de mi taza, grabada con delicadeza, se leía la palabra resiliencia y en la suya jornada. Nos quedamos juntos observando cómo los operarios comenzaban a instalar las casetas para la feria. Después de un rato el señor Antonio se sentó en el banco de madera, dirigió la mirada al suelo por un instante y luego me miró fijamente a los ojos invitándome: ¿quieres tomar un café conmigo mañana? Tomé una respiración profunda y sentí el aire llenar mis pulmones, luego examiné el entorno con la mirada, repasando en mi mente todo lo que había sido en el pasado,
lo que ya no era y finalmente lo que ahora me permitía ser. Sí, acepto, dije en voz baja. Una sonrisa no solo labial, sino que se extendía por todo mi cuerpo, como la de alguien que entendía que el amor, después de tanto sufrimiento, debía ser delicado y compasivo. Al día siguiente caminamos juntos por la plaza, tomados de la mano sin prisa, como si ese simple gesto fuera un pedazo de libertad que jamás imaginé que podría sentir. Nos sentamos en una cafetería humilde con mesas de hierro y servilletas coloridas. Él pidió 2 cafés solos. Yo por primera vez pedí uno con leche y edulcorante simplemente para experimentar algo nuevo. Conversamos sobre plantas y personas. Él me reveló que en los días previos a nuestro encuentro su difunta esposa se le había aparecido en sueños, con una sonrisa que él interpretó como una bendición para que siguiera adelante. Esa confesión me sumió en una profunda reflexión. Elisa estaría a mi lado en ese viaje, caminando juntos, ni delante guiando el camino, ni detrás, siguiendo mis pasos. Celebramos esa posible aventura con nuestras tazas de cerámica, un brindis por el futuro. Después, durante los meses siguientes, continué con mis compras habituales, las presentaciones en las escuelas y por supuesto con los nuevos productos de esencia de Elisa. Creamos velas con nombres muy especiales, Renovación, Serenidad y Despertar, cada una cuidadosamente elaborada, impregnada de una historia única. Clara, siempre que le era posible, venía a vernos, a veces solo para charlar un rato, otras para ayudar a empaquetar los pedidos y, en ocasiones, para compartir nuestra historia con algún grupo de personas. Un día me llevó a conocer la clínica donde trabajaba, mostrándome las diferentes áreas, los pasillos y presentándome a sus compañeros. Con una mirada llena de orgullo, me dijo: ella es mi mentora, mi inspiración. Gracias a ella estoy aquí. En una de sus últimas conferencias, se dirigió al público y declaró: lo que mi mentora me enseñó, no se encuentra en los libros. Ella me enseñó el significado de la resiliencia, y me hizo comprender que solo podemos sanar a otros cuando honramos a quienes nos curaron silenciosamente. Ese día, de pie junto a todos los presentes, aplaudí con mis manos y con el corazón, sintiendo una profunda gratitud. Por la noche, sentada en el balcón con mi diario en mi regazo, observé cómo la camelia del jardín se mecía suavemente con la brisa. Escribí lentamente con letra firme y decidida: ahora vivo no para complacer a nadie, sino para mí misma. Y quien desee compartir este camino, será bienvenido. Cerré el cuaderno, tomé una profunda bocanada de aire y me permití sonreír, porque después de tanto tiempo sumida en la oscuridad, finalmente entendí que soy luz, y esa luz ahora guía otros caminos, incluyéndome a mí misma. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, donde otras voces y yo compartimos relatos que emocionan, inspiran y nos recuerdan la esencia de la vida. Incluso en los momentos más dolorosos, la vida nos sorprende con segundas oportunidades y encuentros que nos brindan sanación. Dale un me gusta a esta publicación, compártela con una persona a la que aprecies mucho y ayúdanos a que este mensaje llegue a más gente. Al unirnos podremos extender el amor y la esperanza a más personas.